Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Power Around the World. En el video de hoy estoy muy emocionada de contarles que vamos a volver a Japón antes de lo planeado. Pensábamos volver en la segunda mitad del año, pero bueno, surgió esta oportunidad de ir ahora en marzo y qué mejor que aprovechar a ver si vemos algunas flores de cerezo. Estaré realizando una serie de videos sobre este viaje para poder hablar de varios temas, guías de los lugares que visitaremos, presupuesto, comida típica, etc. Si quieres estar al tanto de todos los episodios de esta serie, suscríbete y da clic en la campanita para recibir notificaciones cuando salgan los siguientes videos. Mientras estábamos planeando el viaje, mi amiga y yo, me di cuenta que dentro de los preparativos del viaje, los requisitos de entrada se actualizaron un poco respecto a los de mi video anterior, y ahora se ingresan todos los datos para entrar al país en el sitio Visit Japan Web. Al momento de llenar el formato nos surgieron algunas dudas, por eso he decidido realizar este video para ayudarte a ti también a llenarlo. Si al final continúas teniendo alguna duda, pónmelo aquí abajo en los comentarios para ayudarte también con eso. Si tú ya tienes hecho este procedimiento, no dudes en ver el siguiente video con más información. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primero que nada tenemos la página principal, que es Digital Agency. Sin embargo, si quieres ingresar en la página directa, te dejaré el link por aquí abajo en la descripción. Una vez que ingresamos, veremos que el único idioma no asiático es el inglés. Es por eso que estoy haciendo este tutorial para toda la gente que habla en español sepa cómo llenarlo. Vamos a iniciar creando una cuenta nueva. Vamos a leer los términos y condiciones y la política de privacidad y darle en el botón de siguiente. Ingresamos nuestro correo electrónico, que puede ser el personal o el que revisemos más, y vamos a poner nuestra contraseña, que el mismo sitio nos dice que debe de ser mínimo 10 caracteres. Debemos combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Los símbolos son los que vienen aquí abajito, que muestra como los permitidos. Vamos a confirmar que no somos robots y le damos verificar y listo. Ahora sí creamos nuestra contraseña. A nuestro correo nos va a llegar un código que es el que vamos a ingresar en esta parte y le damos confirmar correo. Ahora sí ya podemos regresar a la página principal y vamos a ingresar nuestro correo y contraseña que acabamos de crear. Y ahora sí vamos a iniciar a guardar nuestra información personal. Primero que nada nos preguntan si tenemos un pasaporte japonés, sí o no, dependiendo de nuestra respuesta. Y si vivimos en Japón y vamos a entrar con un permiso de reentrada especial, que generalmente es para residentes, sí o no, de acuerdo a nuestra respuesta, y le damos en siguiente. Después van a venir los detalles de nuestro pasaporte. En el primer recuadro vamos a poner nuestro apellido o nuestros apellidos si tenemos dos. Después vamos a poner nuestro nombre o nuestros nombres si tenemos varios. Y de ahí ponemos nuestra fecha de nacimiento. No hay problema con las fechas, vienen en formato igual al de Latinoamérica, que es día, mes, año. Ponemos nuestra nacionalidad, nuestro género y nuestro número de pasaporte. Esto nos lo va a pedir 2 veces, hay que confirmar el número de pasaporte para estar seguros que la información es la correcta. Y le damos de nuevo en siguiente. Después revisamos los detalles que acabamos de poner y le ponemos registrar. Ahora sí podemos iniciar a registrar nuestro viaje. Vamos a ponerle un nombre a nuestro viaje. En este caso yo lo voy a poner, es un viaje para ver sakuras, entonces Sakura Trip. Y después, ¿cuándo planeas entrar al país? En el caso de mi vuelo, yo le voy a poner el día que voy a entrar, con qué aerolínea piensas entrar y el número de tu vuelo. Este debe venir en tu reserva del avión, pero si no tienes el dato, puedes ingresar a la página de la aerolínea y realizar como si fuera una nueva búsqueda de tu vuelo, el aeropuerto de salida, el aeropuerto de llegada en Japón y la fecha en la que quieres ir. Le damos clic en siguiente y ahora sí buscamos el vuelo que tenga el itinerario que nosotros ya adquirimos. Vemos aquí por ejemplo el número de vuelo 011, regreso a la página de Visit Japan Web y voy a ingresar solamente el número sin las iniciales de la aerolínea porque esas ya están arriba. Ahora sí, vamos a poner los detalles de la dirección en la que vamos a hospedarnos en Japón. Esta es la dirección del hotel, del hostal, de la casa del amigo con el que te vas a quedar, etc. Recordemos que el nombre de la prefectura es como si dijéramos el estado, la provincia, etc. Ya que terminamos de poner la información, confirmamos los detalles, revisamos la información, registramos ese plan y ahora sí nos vamos al procedimiento de entrada. En la siguiente parte vamos a poner la información llamada de cuarentena, que es la información de nuestro certificado de vacunación contra el COVID o la prueba PCR tomada dentro de las 72 horas antes de nuestro vuelo. Al entrar a la información vemos que está en rojo, dice no registrado y nos da las dos opciones que son el certificado de vacunación y la prueba. Aquí vamos a poner si tenemos el certificado de vacunación, que lo vamos a mostrar. Si no tenemos el certificado de vacunación hay que poner que no lo vamos a mostrar y registrar nuestra prueba PCR.
Aquí en la misma página ya nos ayuda con información sobre las vacunas. Nos dice que necesitamos 3 dosis de cualquiera de las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, o en el caso de las vacunas Janssen y CanSino, que tienen solamente una dosis más el refuerzo, estas dos serían el equivalente a las 3 dosis que nos piden. Aquí vamos a ver que la información nos pide que esté en japonés o inglés. Sin embargo, al preguntarle al robotcito del chat qué pasa si mi información está en otro idioma, dice que solamente hay que agregar una traducción, ya sea en inglés o en japonés. Así que bueno, volvemos al formulario. Nos preguntan si nuestro certificado trae nombre, fecha de vacunación, fabricante de la vacuna, fecha de vacunación y el número de vacunas aplicadas. Le ponemos que sí y seleccionamos quién fue el fabricante de las vacunas que nos han puesto. Ponemos la fecha de nuestra última vacunación y de ahí vamos a agregar la imagen del certificado de vacunación. En esta parte es en donde, si nuestro certificado está en español, vamos a agregar 2 imágenes, la que está en español y la traducción que vamos a realizar. Nos preguntan después si el certificado está a nombre de la persona que está aplicando, le ponemos que sí y le damos en siguiente. Revisamos la información completa y le damos en registrar. Nos regresa a la página anterior y vemos que ahora la parte en rojo dice que está en revisión. Cuando terminen de hacer esta revisión nos llegará un correo con el estatus actualizado. Damos clic en regresar y nos va a pasar a la siguiente fase, que es la tarjeta de desembarque. Antes nos daban esta tarjeta físicamente y la llenábamos en el vuelo o al llegar a Japón. Ahora se puede prellenar desde antes. Ponemos nuestra dirección en nuestro país, es decir, de donde venimos, y nuestra ciudad de donde estamos viviendo actualmente. Le damos siguiente. Ponemos el propósito de nuestro viaje, que probablemente será turismo, el vuelo con el que vamos a arribar al país y la duración. Aquí, duración en años. Si no te vas a quedar más que unos días, el año es 0, los meses serían 0 y nada más los días, cuántos días te vas a quedar. Le damos siguiente, reconfirmamos la dirección en la que nos vamos a quedar y le damos siguiente y ahora iniciamos con las preguntas. Nos preguntan si alguna vez nos han deportado de Japón, nos han negado la entrada, si alguna vez te han encontrado como culpable en Japón o en algún otro país y si tienes en tu posesión alguna sustancia que no se puede mencionar por este medio o algún artefacto que podría causar daño a otras personas, por así decirlo. Le ponemos nuestras respuestas y le damos en confirmar registro. Volvemos a la página y si le damos clic en donde dice código QR, vemos la información que registramos, le damos clic en el botón azul y vemos el código QR para presentar al entrar al país. El último punto es para llenar información correspondiente a aduana. Primero vamos a poner nuestra ocupación, es decir, de dónde obtenemos ingresos, si estamos empleados por una empresa, tenemos nuestro negocio, somos doctores, maestros, servidores públicos, etc. El punto de embarque, que es de dónde tomaste tu vuelo para entrar a Japón. El número de familiares que viajan contigo, que si viajas solo o con amigos sería 000. Le damos siguiente y ahora sí vienen las preguntas. Si traes alguno de las sustancias que habíamos dicho anteriormente o alguno de los artefactos que mencionábamos antes que te pueden dañar a ti o a otros, le ponemos que no, espero que no traigan. Después tenemos productos restringidos, como son animales o plantas que están protegidos internacionalmente, carne, vegetales, frutas, arroz, etc. Después nos preguntan si traemos oro. Ahí le ponemos nuestra respuesta. Después nos pregunta si estamos excediendo en algo lo que nos permiten ingresar libre de impuestos. Creo que hay que considerar un poquito la parte de lo que es alcohol y perfume, porque a mi parecer es menos de lo que permiten en otros países. También tomar en cuenta que la parte de lo que se permite de alcohol no aplica para menores de 20 años. Y bueno, pasamos a la siguiente parte. La siguiente pregunta es si traemos muestras comerciales, ya que estas se deben de pasar por un proceso de importación diferente. Después nos preguntan si traemos más de 1 millón de yenes o su equivalente en efectivo, cheques, metales preciosos, etc. Y en esta parte la podemos confirmar con el tipo de cambio. Después nos preguntan si traemos algún otro equipaje por separado, le ponemos la respuesta. Revisamos que la información que muestra es la que nosotros pusimos y le damos registrar. Aquí también vamos a poder ver el código QR de esta última parte de aduanas. Ahora, ¿qué pasa cuando llego a Japón? ¿Cómo lo voy a poder ver si lo registré en mi computadora? Bueno, en el celular vamos a poder ingresar también a la página de Visit Web Japan. Aquí nos muestra un pequeño diagrama del proceso que tenemos que seguir para entrar al país y qué pantallita vas a necesitar en cada parte. Te recuerdo que el link para ingresar directamente a esta parte de login para poner tu usuario y contraseña va a estar aquí abajo en la descripción. Una vez que llegamos a la parte del detalle de nuestro viaje, vamos a poder ver cada pantalla. Tenemos, por ejemplo, en la parte de cuarentena, como acabo de ingresar esta información, todavía va a mostrar el estatus que está en revisión. Sin embargo, para antes del viaje ya debe de mostrar la respuesta final. Después podemos ver el QR en color amarillo, el título que dice que es para inmigración. Y después el color celeste, que es para la declaración de aduanas o declaración de impuestos.
Si bien los aeropuertos en Japón tienen acceso a Wi-Fi para que puedas ingresar a la página y mostrar las pantallitas, también es recomendable que tomes capturas de pantalla de cada una de ellas para que puedas mostrarla y estés con la tranquilidad al momento de estar haciendo tu proceso de entrada a Japón. Y ahora sí, que tengas un excelente vuelo y bienvenido o bienvenida a Japón. Si te gustó y te sirvió este video, te invito a que le des me gusta y te suscribas para que puedas ver los siguientes. Por lo pronto te platico que en el próximo video vamos a ver qué hacer ya estando en el aeropuerto en Japón para tener tu SIM card o tu internet, para mandar tus maletas, el JR Pass, etc. También te dejo un videito por si quieres ir avanzando en las guías de un día en Kioto. Nos vemos a la próxima.